Ondas, pues nuevamente me da gusto saludarlos en esta nueva semana que tenemos de clase. Ya ha finalizado una más y pues espero que haya sido de éxito para cada una y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos otro tema sumamente interesante en nuestro curso de Derecho Penal 2 y en este caso pues indicar que este sería o hasta hoy sería el material que en todo caso vamos a examinar en nuestro primer parcial. Esto implica entonces que las primeras 5 clases es el contenido de nuestro examen. Recordarles también que existen lecturas que en su momento les di a conocer y que se deben de seguir realizando porque son parte de nuestros exámenes. Entonces la invitación es a que se hagan esas lecturas, que se tomen en cuenta en este caso los contenidos de nuestras primeras 5 clases. Ya les compartí 3, por favor, y el día de hoy voy a compartir las siguientes 2, que es de la semana anterior y esta. Con esto prácticamente tendríamos nuestro contenido de nuestro primer parcial. Todavía no tengo el dato si es que corresponde examinar derecho penal y derecho procesal penal para la siguiente semana o será en 15 días. Pero independientemente de ello, ya tenemos claro cuál es el contenido de nuestro primer parcial. Entonces pregunto, ¿alguien tiene una duda sobre ese primer parcial? Por favor, que me lo pueda decir. Si no, pues procederíamos ya con el contenido de nuestra semana número 5. Correcto. En ese entendido, entonces, iniciamos lo que es nuestro contenido para el día de hoy. Y nuestro tema es la estructura de la norma jurídico penal. O sea, cómo está estructurada la norma, cómo la tenemos que entender y sobre todo, en este caso, pues, ¿qué dicen los filósofos del derecho en cuanto a cuál sería el deber ser de las normas jurídicas? ¿Qué aspectos se tienen que tomar en consideración para crearlas? Y nosotros, los que la estudiamos, ¿qué aspectos tenemos que tomar en consideración para analizarlas? En ese entendido, entonces, tenemos un objetivo de clase que es analizar los elementos que conforman la norma jurídico penal, o sea, vamos a analizar todos sus elementos en sí. Empezamos. La estructura de la norma jurídico penal es eminentemente una norma jurídica, o nos referimos a la norma jurídica como tal, que es conocida como la ley, ¿verdad? Lo que nosotros a veces decimos leyes, lo que nosotros decimos ley, pero su nombre técnico es norma jurídica, que se encarga de orientar los comportamientos humanos. Y ojo con eso, porque esa en sí es su esencia de la norma como tal. Orientar los comportamientos humanos, por supuesto, estamos hablando de las normas jurídico-penales, ¿verdad? Siendo esta, por tanto, su principal función que esos comportamientos que prohíben o en ocasiones ordenan, porque en las mismas se recogen el establecimiento de una sanción para aquellos casos en que se realicen estas conductas estando prohibidas. Recordaremos que ahora ya sabemos que la norma en algún momento puede tener elementos que nosotros ya conocemos como acciones o elementos que nosotros conocemos como omisiones. Y a eso me refiero cuando decimos comportamientos humanos que se prohíben, o sea, se prohíbe matar, y comportamientos en ocasiones que ordenan. Se me está ordenando hacer algo. Si no lo hago, omito hacerlo y por lo tanto soy responsable de esa omisión. Hablábamos de la omisión de auxilio, ¿verdad? Que a persona o toda persona está obligada a prestar auxilio siempre y cuando se le sea permitido. Y en este caso, si yo no lo hago, omito hacer una orden que se me está dando y por lo tanto tengo que ser responsable de esa conducta. Entendiendo esto claramente, entonces, podemos indicar que la norma jurídico penal tiene
específicamente un carácter obligatorio. O sea, a usted, a mí y a todos no se nos pregunta si queremos cumplirla o no. Se debe de cumplir y no cumplirla conlleva una sanción. Es por ello entonces que la norma jurídico penal, también conocida como la ley penal o la ley, es la fuente principal del derecho penal y es una norma jurídica de carácter general aprobada por los órganos públicos, en este caso el Poder Legislativo. Cuando hablamos de que la norma jurídica, en este caso se conoce como la ley, es la fuente principal del derecho penal. ¿Por qué? Porque sin ley no puede el derecho penal actuar, ¿verdad? No puede actuar, por ende, los jueces, y en este caso el organismo judicial, que es el que aplica la norma, el que la crea es el Poder Legislativo, el Poder Judicial la aplica, pero solo puede aplicar lo que en la ley esté establecido, ¿verdad? Y esto es parte de nuestro principio de legalidad. Por eso a veces muchas personas dicen, pero ¿por qué las leyes están así? No permiten que se juzguen menores. A este menor hay que juzgarlo, a este niño, niña o adolescente hay que juzgarse. La ley no lo permite, porque la ley es la fuente principal del derecho penal y por ende solo podemos hacer lo que la ley nos permite. ¿Se recuerdan ustedes de ese principio fundamental? Principalmente para los empleados y o funcionarios públicos o judiciales, que los empleados públicos, los funcionarios públicos o funcionarios judiciales o jurisdiccionales, como se les conoce a jueces, solo pueden hacer lo que la ley les permite, porque es la ley la fuente principal del derecho penal. Entonces, en ese entendido, podemos indicar que es importante establecer que no todo enunciado legal implica que sea una norma jurídica completa. Y por otro lado, un enunciado legal puede servir de base a muchas normas. Esto es cuestionable, maestrandos y maestrandas, porque en muchos casos, pues implica que la norma jurídico penal debe de ser completa, o sea, tiene que estar claramente definida en cuanto a lo que se debe o en cuanto a lo que se permite o en cuanto a lo que se ordena. Dicho en otras palabras, la norma tiene que no dar ningún margen a duda, tiene que ser clara, precisa, tiene que ser circunstanciada en lo que está ordenando o en lo que está prohibiendo. Pero ¿qué sucede cuando una norma no es completa? Entonces obliga a acudir a otros enunciados legales para poder, en todo caso, eh, darle el verdadero significado que quiso, en todo caso, plasmar el legislador. ¿Por qué es cuestionable? Porque esa labor de poder integrar normas para poder dar a conocer el verdadero enunciado de lo que el legislador quiso plasmar, pues es una labor muy difícil. Y eso conlleva que quien va a hacer ese trabajo, que en este caso sea el juez, pues tenga mucha preparación en cuanto a cómo o qué normas adoptar al caso en concreto cuando la norma no es clara. Esto, aquí abro un paréntesis para que entendamos por qué explico esto. Nos sucede actualmente con lo siguiente. En el caso de la aceptación de cargos, ustedes han escuchado ese procedimiento en algún momento y lo vamos a analizar en nuestro curso de Derecho Procesal Penal, ¿verdad? La ley de aceptación de cargos. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que es un derecho de las personas que están siendo sindicadas. Ojo con eso, es un derecho del sindicado. No lo digo yo, es la norma. ¿Y cuál es la fuente del derecho penal? La ley. Entonces, la ley ordena. ¿Qué implica que sea un derecho?
Yo puedo ejercerlo o yo no puedo ejercerlo. O sea, yo decido, yo el que tengo el derecho, la persona que tiene el derecho, el sindicado es el que tiene el derecho y por ende él decide si acepta o no acepta los cargos. Pero lo que nos está sucediendo es lo siguiente, que la norma establece que para los delitos o existe una prohibición para determinados delitos el poder tener rebaja de las penas. Entonces nos da una serie de delitos que no se pueden rebajar las penas, entre ellos el asesinato, el homicidio, el robo agravado, etcétera. Hay una serie de delitos ahí bien delimitados. Entonces el legislador nos puso ahí que a estos delitos no se les puede dar ninguna rebaja de penas. Bueno, entonces en la práctica dicen algunos abogados, algún grupo de abogados, pues que podría tener en determinado momento razón, pero dicen, bueno, la norma prohíbe rebajar las penas, no prohíbe aceptar los cargos. Esto quiere decir, según lo que ellos manifiestan, que aunque no se puedan rebajar las penas, sí se pueden aceptar los cargos, o sea, se puede iniciar ese procedimiento y en todo caso aceptar esos cargos. Bueno, entonces de acá nace ese inconveniente, porque en este caso, el legislador prohibió que se rebajen las penas, mas no taxativamente prohibió que se acepten los cargos en todos los delitos. Entonces, necesariamente nos tenemos que ir a la verdadera intención del legislador del por qué creó ese procedimiento especial de cargos. Y entre ellos están, pues, entre muchas fuentes que podemos acotar, son sus considerandos. En este caso, lo que motivó al legislador crear esta aceptación de cargos implica que las víctimas tenían que tener un verdadero o una verdadera reparación del daño causado. Eso es el primer fundamento de la aceptación de cargos. Es que las víctimas deben de tener una eficiente reparación del daño. Y número dos, debe de existir un premio para que el que acepta el cargo. Entonces alguien diría, ¿cuál es el premio de aquel que acepta el cargo? La rebaja de las penas. O sea, tiene que existir un acto que premia al Estado porque usted, señor, aceptó los cargos. Y por ende, el desgaste jurídico del Estado no se ve afectado, pero tampoco es de que usted no vaya a tener una sanción, sino se le va a reducir esa pena en determinados porcentajes según sea el momento en que se acepten los cargos. Pero, ¿qué quiero extraer de eso? Ya saben ustedes, y yo ya me estoy adelantando a esa clase que vamos a tener, pero lo que quiero resaltar es ello, que tuvimos que irnos a lo que el legislador plasmó como su verdadero objetivo del por qué crea las normas. Entonces ya sabemos que es para que las víctimas tengan una reparación digna y sobre todo un premio para las personas que aceptan el cargo. Entonces la pregunta sería, ¿de qué sirve aceptar los cargos si usted, señor, no va a tener ninguna rebaja de penas? Porque estoy hablando de los delitos en donde no se puede rebajar las penas. Porque ¿qué sentido tiene que usted venga a querer aceptar los cargos si el delito por el cual usted va a aceptar cargos no permite rebajarle las penas? Entonces estaríamos desnaturalizando el procedimiento específico de aceptación de cargos. No es su naturaleza. Para ello tenemos que seguir el procedimiento común, que es el que estamos conociendo en clase en nuestro curso específicamente de Derecho Procesal Penal, y no el de aceptación de cargos. ¿Qué extraigo de este ejemplo, maestrandos? Que tenemos que ir en algún momento a buscar otras normas, a buscar el verdadero objetivo, porque resulta que hay una deficiencia ahí marcada que obliga al legislador, perdón, al juez
a buscar cuáles son las verdaderas intenciones u objetivos de plasmar esa aceptación de cargos. Entonces, a eso se refiere o me quiero referir o quiero extraer de esta primera parte de esta presentación. Y por eso les planteaba el ejemplo de la aceptación de cargos. Por supuesto, nuestra clase no es de aceptación de cargos maestrandos, porque para eso vamos a tener en algún momento nuestra clase. Pero sí es un verdadero ejemplo de aquellas normas completas y de aquellas normas que por un lado tenemos o nos hacen que ir a buscar otras para complementarlas. Maestrando Carlos Danilo Bando, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Buenos días. Fíjese que tengo duda con relación a donde dicen normas primarias, porque la referencia es hacia norma dirigida al ciudadano que le prohíbe. Ahí me queda todo claro. Donde no comprendo por qué dice que le prohíbe o le obliga a llevar a cabo algún acto susceptible de convertirse en delito. Correcto, maestrando Muchas Carlos. gracias. Sí, la norma, según usted la quiera interpretar, a usted le está prohibiendo o a usted le está obligando a hacer un... Por eso es ese o, ¿verdad? O sea, lo interpretamos como una prohibición o lo interpretamos como una obligación. Pero ambas van en el mismo sentido, porque puede prohibir, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿verdad? Regulado en su artículo 123 de su Código Penal. Dice que será sancionado de este delito quien diere muerte a otra persona. Bueno, entonces, ahí hay una prohibición clara de no dar muerte, como también, en este caso, puede ser interpretado como una obligación de una persona de no dar muerte, porque definitivamente si lo hago, ya sea porque me está prohibiendo o porque me está obligando, podría en algún momento, en este caso, tener una sanción. Pero para que nos quede todavía un poquito más claro el tema de o le obliga, está en los delitos, por ejemplo, de omisión, que en algún momento nosotros los analizamos en clase. Me recuerdo, por ejemplo, el delito de omisión de denuncia. Va en principio ese delito para el funcionario empleado público, que si tiene conocimiento de un hecho ilícito, la ley lo obliga a denunciar, ¿verdad? Si no denuncia, comete el delito de omisión de denuncia, que tiene una sanción también. Entonces, ¿nos podría la norma en algún momento prohibir o nos podría la norma también obligar? Lo cierto es que, ya sea que nos prohíba o nos obligue, va a haber una sanción para aquel que no cumple la prohibición o para aquel que no cumpla con esa obligación que está siendo prácticamente dada a conocer por la norma. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Sí, para servirle maestrando. Bueno, en cuanto a las normas primarias o secundarias, la primera, que son las normas, la primera parte de una norma que va dirigida hacia el ciudadano, que le está prohibiendo, que le está obligando, en este caso, a no realizar o llevar a cabo un acto susceptible de convertirse en un hecho delictivo o en un delito. Normas secundarias, es la norma que en este caso se dirige al juez. ¿Por qué al juez? Porque a él le correspondería imponer la sanción que se prevé en esa norma. Entonces, ejemplos, artículo 123 de su Código Penal, por favor. En este artículo ustedes pueden claramente advertir lo siguiente. Por favor, quiero que sigamos la lectura de su artículo 123 de su Código Penal. Establece el artículo 123 el delito de homicidio y establece: comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Bueno, entonces aquí tenemos un acto prohibido, ¿verdad? Que diríamos es la norma primaria, esta parte. La norma secundaria es la que dice: al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años
Esta segunda parte es lo que se conoce en doctrina como normas secundarias, porque la aplicación de una sanción, en este caso, es exclusiva de un juez determinar si es la mínima, si es la máxima, si es una intermedia, si es una intermedia entre lo máximo o dentro de ese rango, o dentro de lo mínimo y la intermedia en esos rangos. O sea que el juez es el que gradúa esa sanción. Y por ello que se conoce de esa manera. Maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Adelante. Buenos días, doctor. Gracias. Sí, bueno, Entonces, en resumen, cuando hay delitos de omisión o con delitos que se realizan, ahí estamos en la norma y lo que establece. Ahora bien, lo que me está quedando un poquito como que no le entendí muy bien porque es la discrecionalidad en la que se va a estar, como sería prácticamente la segunda norma, en estar dictando la sentencia. Pero usted mismo decía hace un ratito de que en algunos, por ejemplo, como el de homicidio, no hay rebaja de pena. Entonces, ¿cómo se estaría manejando en ese sentido? ¿O yo me confundí? es correcto. Bueno, veamos, maestra, en el tema de las rebajas de las penas me estaba refiriendo al procedimiento especial de aceptación de cargos, porque ese procedimiento tiene como consecuencia de que si yo acepto el cargo, se me va a rebajar la pena en primer término a la mitad, dice la ley. O sea que si la pena es de 2 años, se me va a rebajar a 1 año. Pero eso es en el procedimiento especial de aceptación de cargos. Y puse el contexto de ese ejemplo porque lo que quería extraer es cuando el legislador no se percató de que la norma fuera completa y obliga a los jueces a hacer el análisis de tomar otras normas para suplir esa deficiencia. Ahora, lo que estoy explicando, ya en este momento ya estoy fuera de ese ejemplo, sino ya explico lo que son las normas primarias, las normas secundarias, y que en este caso las normas secundarias se refieren a la sanción que los jueces imponen en un hecho, un delito, y como usted bien lo decía, se tiene que imponer en sentencia, y en esa sentencia entonces el juez va a determinar si es de 15 a 40 años. Sí hay un margen de discrecionalidad para el juez, pero no tanto así. ¿Por qué? Porque el juez ya sabe que entre 15 y 40 años, para el caso del homicidio, que es el ejemplo que estoy tocando en este momento, es la sanción que él puede imponer. Pero si él va a imponer 15 o 40 o una sanción intermedia, él tiene que explicar, según la ley, por qué arriba a esa conclusión. O sea, no es nada más también que el juez discrecionalmente diga, a él le pongo 15, a él le pongo 20 o a él le pongo o los 40. Tiene que explicar por qué motivos impone lo mínimo, por qué motivos una pena, una sanción intermedia o por qué está imponiendo el máximo. ¿De qué depende de ellos, maestrandos? De lo que el mismo Código Penal establece para graduar la pena. Entre ellas están las circunstancias agravantes, ¿verdad? Cuando se agrava un delito, que lo tenemos regulado y lo hemos visto en nuestro curso de Derecho Penal 1, ¿verdad? Esas circunstancias que agravan el delito. Y si lo agravan, entonces el juez observa, puede explicar que existen dos circunstancias agravantes, las cuales son tales y tales, describe por qué las encuentra o localiza dentro del caso en concreto, y con eso a él le permite aumentar la pena de lo mínimo a lo intermedio, por ejemplo, o encontró varias circunstancias agravantes, lo que le permite en todo caso observar la imposición de una pena máxima, que si fuera un delito de homicidio, estamos hablando de 15 a 40 años, serían 40 años, maestranda Indira. Gracias, doctor. Ya me aclaró la duda entonces. Sí, para servirle, maestrando. Maestrando Carlos Arana, por favor. Sí, doctor, buen día. Entiendo yo que en el tema
homicidios, asesinatos, no cabe lo que es la aceptación de cargos. Es lo que yo entiendo, ¿va? Correcto. Pero mi duda es en los homicidios de estado de emoción violenta, que la pena es mínima. No sé si también no cabe la aceptación de cargos, o sí cabría la aceptación de cargos. Sí, en este último sí cabría la aceptación de cargos, que es el homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Por qué, maestranos? El artículo 124 de su Código Penal regula el delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta. Ese tipo penal tiene una sanción de 2 a 8 años. Implica entonces que si nos vamos a la ley de aceptación de cargos, que está en su Código Procesal Penal ya incluido, y eso está dentro del material que yo les compartí al inicio de nuestro semestre, ahí van a encontrar ustedes el procedimiento especial de aceptación de cargos, pero ahí se regula un catálogo de delitos que no permiten rebaja de pena, no lo permiten. Y yo les decía concretamente a ustedes que si no lo permiten, no puede aplicarse ese procedimiento porque no tiene ningún sentido pretender aceptar cargos en donde no van a haber rebajas de penas. Entonces, y no tiene ningún sentido por lo que ya abordamos, ¿verdad? No solo porque yo lo diga, sino que ya expliqué esas circunstancias. Entonces, dentro de ese catálogo de delitos, ustedes van a apreciar que no está incluido el delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta. Por ende, entonces no está prohibido, o no está prohibida esa rebaja de penas. Y por ende, entonces, si la norma es clara y si la norma es la única fuente del derecho penal, sí podría, en todo caso, el poder realizarse este procedimiento. Ahora, ustedes se recordarán, existe un caso ahí muy emblemático a nivel nacional de la muerte violenta de una dama que pues se le quitó la vida por otra dama. Desconozco realmente las circunstancias propias que estén en el expediente, porque eso solo lo podría conocer eh, alguien que sea abogado, Ministerio Público o otra institución que esté dentro de ese proceso. Pero hablemos cosas generales, que eso sí lo podemos hacer, no seríamos irresponsables en hacerlo. Que la aceptación de cargos, si el delito lo permite, se pueden aplicar. Y si en todo caso está pendiente la discusión de que se le dé en la audiencia respectiva, por ejemplo, a un hecho que se haya cometido, pero esté pendiente discutirlo, si le corresponde ese delito o le corresponde otro, mientras no se haya discutido ello, todavía no se podría realizar ese procedimiento de aceptación de cargos, porque eso se tiene que discutir, se tiene que establecer que sea ya el juez el que va a determinar cuál es el delito aplicable y sobre ese delito, entonces ya hacemos el análisis si está contenido en ese catálogo de delitos prohibidos y si está en ese catálogo de delitos prohibidos no es viable. Ahora, si no está incluido en ese catálogo de delitos prohibidos, pues podemos decir sin lugar a dudas que es viable el procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces, ojo con eso, maestranos. Bueno, no me quiero salir a la aceptación de cargos porque ya les di algunos pinceles, ¿verdad?, de lo que es ese procedimiento, pero es más amplio y tenemos que dedicarle al menos una sola sesión para poder explicar algunos otros elementos fundamentales. Pero el día de hoy no es ese nuestro tema, es la norma jurídico penal y vamos a continuar con ella. Entonces, en relación a esa estructura de la norma jurídico penal, pues se hace referencia o comenzaríamos haciendo referencia a lo que realmente tenemos que conocer como la estructura lógica o formal de la norma. En este caso, entonces, tenemos un supuesto de hecho.
que es la descripción que prohíbe o obliga en la norma, y la consecuencia jurídica, que es la sanción penal. ¿Y por qué es importante estos términos, maestrandos? Porque ustedes lo van a encontrar en diferentes textos, como en este caso, normas primarias, normas secundarias, ustedes ya saben en qué consisten, lo van a encontrar también como el supuesto de hecho. Cuando alguien se refiere al supuesto de hecho de la norma, es la descripción que prohíbe o obliga a una persona a realizar, ¿verdad? El clásico ejemplo que hemos venido poniendo en nuestra clase es el de homicidio. El supuesto de hecho sería en la parte donde dice comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Ese es el supuesto de hecho. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de la norma? Lo que establece ese segundo párrafo pequeño: al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Entonces ustedes en diferentes textos lo van a conocer de diferentes maneras, pero se refieren exactamente a lo mismo. Normas primarias es lo mismo del supuesto de hecho. Normas secundarias es lo mismo de la consecuencia jurídica. Lo único que cuando hablamos a normas secundarias está dirigida esa parte al juez porque es la sanción, pero la consecuencia jurídica es la sanción penal. ¿Quién la aplica? Exclusivamente un juez, ¿verdad? Por medio de el poder judicial del Estado de Guatemala. En este caso, entonces, la norma es una proposición de deber ser, o sea, es hipotética, maestrandos, es en abstracto. Todo lo que el legislador realiza o el poder legislativo realiza es en abstracto, es algo hipotético, porque no son casos en concreto, son aspectos generales, hipotéticos o en abstracto, que vienen a contemplarse para que el juez, que es el que materializa ya la norma, ya los casos en específico, adopte la norma de acuerdo al caso en concreto, ¿verdad? Cuyo presupuesto con frecuencia es condicional, es incierto, a eso me refiero, hipotético, en abstracto, es incierto, aunque también puede referirse, y en ocasiones así sucede, a alguna cosa que ya sucedió, ¿verdad? Podría ser. Por ser una proposición, debe de ser de la siguiente manera. Si es A, entonces debe ser B. Si se da A, la consecuencia va a ser B. Entonces, claramente, hoy era una clase para hablar de verbos rectores, es una clase para hablar de bienes jurídicos tutelados, pero eso se recuerdan que lo hemos venido ya analizando, porque es parte de nuestro léxico jurídico que tenemos que ir conociendo, tenemos que ir familiarizándonos con esos términos, y hoy voy a explicar también eso brevemente, pero no me puedo esperar hasta la clase del día de hoy, sino que es necesario hacerlo con anterioridad, como lo que ya sucedió con la aceptación de cargos, ¿verdad? Ya dimos algunos pincelazos, pero tenemos esa clase pendiente que llegará en su momento. Entonces, respecto a las normas jurídicos penales, hay que decir que, pese a la variedad de supuestos de hecho que pueden existir, los mismos van a poder reducirse al delito. Y por su lado, las consecuencias jurídicas de la norma se pueden reducir a los distintos o a las distintas sanciones que se posibilitan en el derecho penal, ¿verdad? Tenemos las penas, tenemos las medidas de seguridad y tenemos otras consecuencias accesorias. Entre las penas que están en su artículo 41 de su Código Penal, tenemos la pena de prisión, la pena de arresto, la pena de multa. Tenemos las medidas de seguridad, ¿verdad, maestrandos? Que ya lo he explicado, que estas se aplican a aquellas personas que no se les puede imponer una sanción, como producto que son inimputables, como producto que tienen alguna enfermedad, el ejemplo, esquizofrenia, no comprenden la realidad de sus hechos y no le podemos imponer una sanción. Por ende, es una medida de seguridad. Y otras consecuencias accesorias. Por ejemplo, ¿cuáles serían otras consecuencias accesorias? Serían las penas accesorias.
que en este caso es algo accesorio a lo principal. Ejemplo, no quiero decir un país en específico, porque no quiero tildar a un país de delincuentes, pero un ciudadano extranjero que cometa un delito en Guatemala, entonces, ¿qué va a suceder con esa persona que es extranjera? Se le va a imponer la sanción del delito que cometió, y entre las consecuencias accesorias o las penas accesorias, se va a ordenar su inmediata expulsión del país de Guatemala, ¿verdad? Lo hacemos muy frecuentemente, maestranos. Nos toca indicar claramente que al cumplir la pena se ordena su expulsión del país de Guatemala. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cumple esta persona su sanción, informan al juzgado y en este caso es el Instituto Guatemalteco de Migración el que ejecuta conjuntamente con el sistema penitenciario y Policía Nacional Civil, o sea, el Ministerio de Gobernación, la expulsión de esta persona del país, ¿verdad? Entonces, es una consecuencia accesoria, por eso se llama o penas accesorias. Además, siguiendo con la estructura de la norma jurídico-penal, podemos diferenciar lo siguiente, y ojo con esto, maestranos, lo que conocemos como las normas que por su estructura se consideran completas. Son aquellas normas, maestranos, que decía al inicio, no necesitan, en este caso, que se tenga que hacer algún análisis, bueno, quizás no análisis, sino que son normas que no permiten ninguna duda. Son tan claras, son tan completas, que su supuesto de hecho y su consecuencia jurídica son claras, son completas. Entonces, son las que prácticamente tendrían que ser así todas, pero esto no sucede así. Existen las normas incompletas o fragmentadas, que veamos, esto también sucede. Estructuralmente son aquellas que contienen solamente el supuesto de hecho, es decir, el delito. Esto es como que existiera una norma que dijera, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona, pero no tiene la consecuencia jurídica. Entonces, ¿qué hacemos con esas normas que en algún momento nos han dado algún inconveniente? A esto le conocemos nosotros como normas incompletas o fragmentadas. O bien podría tener la consecuencia jurídica, o sea, la consecuencia, la sanción, pero no indicarnos cuál es, en este caso, el supuesto de hecho. No indicarnos cuál es la conducta que se prohíbe o cuál es la conducta que se está obligando a realizar. Entonces, a eso le conocemos nosotros como normas incompletas o fragmentadas. Y tenemos lo que son las leyes penales en blanco, que son diferentes a estas dos últimas que hemos analizado. En relación a la estructura entonces de la norma, las leyes penales en blanco, con las que hacemos referencia a aquel tipo de normas en las que el supuesto de hecho por completo no se incluyeron, o bien se incluyó una parte de ese supuesto de hecho, y esto provoca que no se tenga claro qué entender por lo que el legislador pues nos quiso plasmar en su momento. En este caso, su supuesto de hecho, aquí se me fue una S, la vamos a quitar de una vez. Su supuesto de hecho, el tipo objetivo y sus elementos no se encuentran descritos en la norma penal, lo que implica auxiliarse de otras normas o otras doctrinas. Y esto surge por descuidos del legislador, ¿verdad? Que a veces puede suceder. Nos pasa mucho con el tema de que se den casos como los que les planteé anteriormente con el tema de la aceptación de cargos, que no se tiene claro si la prohibición
es a que no se acepten los cargos, o la prohibición es a que sí se pueden aceptar sin que exista un beneficio, un premio, ¿verdad? Una reducción de penas en el caso de la aceptación de cargos. Pero ese ejemplo me sirve para traérselos a colación, que aquí es el juez el que tiene que encargarse de adoptar entonces otras normas en las que se pueda suplir esa deficiencia. Y a eso nosotros le llamamos leyes penales o en blanco. Bueno, maestranos, hasta aquí espero que tengamos claro lo que hemos venido dialogando, que es la estructura de la norma. Ahora bien, cuando hablamos del tipo o injusto penal, o ustedes ya saben, o delito, que así se conoce porque esta diapositiva se las presenté en su momento, pues hacemos referencia a una misma sintonía, que estamos hablando de delitos. Entonces ustedes van a conocer que diferentes autores van a llamar tipo penal, van a llamar injusto penal, o van a llamar delitos a esos supuestos de hecho que la norma jurídica contiene. Entonces, esto es importante porque las conductas que se describen en los tipos penales, en los injustos penales o en los delitos, son verbos rectores. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía, verbos rectores son aquellas características que tiene todo tipo de delito, como lo es matar, robar, sembrar o cultivar drogas, o en este caso, portar armas de fuego. O sea, son verbos rectores, son características de cada tipo penal, y lo que quiero extraer de esta lámina es que todo delito, todo tipo o todo injusto penal, según usted quiera describir cuál es el nombre técnico que usted desea utilizar o que usted va a interpretar o ahora usted conoce que se refieren a lo mismo, pues contienen características. Y sus características son las que lo diferencian de otros tipos penales, de otros injustos penales. Y a eso nosotros le conocemos como verbos rectores. Entonces, los verbos rectores del tipo penal, del injusto penal o del delito, porque necesito que ustedes se vayan familiarizando con esos términos jurídicos, son aquellos que constituyen el núcleo de la acción. O sea que, en esencia, su característica, como lo hemos venido diciendo, regulada en la norma. Son verbos que dan la información gramatical del verbo como persona, como número, como tiempo, como modo y voz. El verbo rector es una operación mental para comprender y delimitar la conducta prohibida, la que en algunos casos puede coincidir con la acción humana. Las conductas se describen por medio de verbos rectores, lo cual indicaba anteriormente que era matar, robar, sembrar, portar armas de fuego, que son esas características que en este caso diferencian y que tenemos que entender como tales. Ahora bien, esta lámina siempre se las he presentado, maestrandos. ¿Por qué? Porque es fundamental. Ese artículo 7 de su Código Penal es el pan de cada día en los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque sucede que los jueces no pueden crear figuras delictivas ni aplicar sanciones por analogía. O sea, porque se parece este tipo penal a este otro, entonces yo voy a aplicar el que más se le parezca. Eso no sucede así, eso está prohibido. Y quiero, en todo caso, que ustedes lo tengan bien claro, porque esto no se da, y esto es un principio que abogados a diario exclaman y solicitan que se les dé sobre todo esa validez, porque existen normas, maestrandos, fragmentadas, o existen normas desproporcionadas que en todo caso el juez ahí sí no puede suplir. El juez solo puede suplir cuando tenemos una ley en blanco, pero aún así hay un margen de que esa interpretación que esté dando el juez
no sea la que el legislador quiso plasmar. Entonces, muchos abogados pues han tomado como herramienta y válida, a mi juicio, esta exclusión de analogía y decirle al juez, señor juez, si la norma es fragmentada, si la norma está en blanco, eso no es una consecuencia derivada de su actuar. Es un tema eminentemente que se dio en el poder legislativo y por ende usted no puede corregir ello. Esto en todo caso motivaría a que usted se lo dé a conocer a la Corte Suprema de Justicia y que sea la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que solicite al órgano respectivo, que en este caso es el Poder Legislativo, que pueda hacer reformas, que pueda hacer o pueda incluir iniciativas de ley para suplir esas deficiencias. Pero en este caso, usted no puede aplicarla, le va a decir el abogado al juez, porque existe una exclusión de analogía. Y por ende, usted no puede aplicar sanciones, usted no puede aplicar figuras delictivas por esa analogía, o sea, porque se parezcan, porque sean similares, porque es la que más se acondiciona a ese problema que tenemos en cuanto a esos vacíos. Entonces, vean cómo puede haber una discusión muy técnica y muy sólida en cuanto a esos vacíos, y es por eso que es aquí donde las normas completas son las que deben de apreciarse o deberían de tenerse en todos los sistemas jurídicos para no tener esos problemas. Ahora bien, maestranos, elementos básicos del tipo, elementos básicos del delito, elementos básicos del injusto penal. Según ustedes lo quieran aplicar a esos términos, pero corresponden a lo mismo, al delito. Son esos elementos básicos que en este caso tenemos sujetos, el objeto y la conducta. Cuando hablamos de sujetos, estamos hablando de las personas que participan en el delito. ¿Cuál es el sujeto activo? Que sería el primer sujeto. Implica aquella persona que realiza la acción. Entonces ustedes van a decir en su alocución o cuando se refieran al delincuente, pueden decir no delincuente, sino él es el sujeto activo. O el sujeto activo dentro del presente proceso realizó esta acción. Yo me estoy refiriendo a la persona que cometió el delito. Entonces es más técnico, ¿verdad? Sin embargo, el sujeto activo es la persona que comete el delito. Es el delincuente, ¿verdad? En palabras sencillas. Pero se refieren a el sujeto activo. Tenemos el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es la persona que es el titular del bien jurídico tutelado dañado, es quien ha sido afectado de esa acción, o sea, es la víctima. En este caso, entonces, ya sabemos, sujeto activo, sujeto pasivo, y tenemos al Estado también como sujetos. ¿Por qué? Porque existen delitos en donde el Estado es el agraviado, no es una persona en específico. Pensemos en los delitos en donde se falsifican, por ejemplo, documentos, o en este caso se cometen delitos contra la fe pública, o existen, por ejemplo, para el tema de los delitos que cometen los notarios, ¿verdad? Que son abogados y notarios en el ejercicio de su función cuando están cartulando. Existió un caso esta semana ahí que detuvieron a algunos notarios por algunos problemas legales, pero ahí existen los delitos de falsedad material o falsedad ideológica. Este segundo, que es la falsedad ideológica, pues también es el Estado, el agraviado de esos tipos penales, y también podrían ser algunas personas en específico a los agraviados. Entonces, ¿por qué el Estado puede ser agraviado? Porque existen delitos en los cuales se daña al Estado y no se daña a una persona en específico. Tenemos en cuanto al objeto, ¿verdad? En cuanto al objeto, el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material, que es sobre el que recae o cae físicamente la acción típica, en el delito de hurto sería el bien mueble. Entonces, ¿cuál es el objeto material del injusto o del tipo penal? Es el mueble o es ese objeto sobre
el que se hurtó. Pensemos que se hurtó una cartera. ¿Qué es lo que se hurtó? Es la cartera. Ese sería el objeto. Ese sería el objeto material. Ahora, el objeto jurídico es el derecho que el legislador ha seleccionado para protegerlo mediante una norma penal. A esto nosotros le conocemos como bien jurídico tutelado. ¿Cuál sería el objeto jurídico o el bien jurídico tutelado en el delito de hurto? Es el patrimonio, ¿verdad? Es el patrimonio. Si lo que se estuviera afectando es la vida, entonces el elemento material sería el dar muerte, la vida como tal. Y el objeto jurídico o el bien jurídico tutelado también es la vida, porque estamos hablando de un ejemplo que coincide en el objeto material y coincide con el objeto jurídico. Entonces, por eso pongo siempre para diferenciarlo y nos quede claro, es el delito de hurto, porque el delito de hurto es el bien y en este caso el objeto material, y en el delito de hurto el objeto jurídico es el bien jurídico tutelado, que sería el patrimonio. Ahora bien, cuando hablamos de elementos del tipo maestrandos, aquí no me voy a detener tanto en esta presentación, porque se refiere estrictamente a lo que habíamos abordado anteriormente, que es el elemento descriptivo y el elemento normativo. La primera parte del delito, por ejemplo, tomemos el delito de homicidio en su artículo 123, describe la conducta o la acción que la ley no permite que se realice, ¿verdad? El hecho de dar muerte. Y el elemento normativo es específicamente aquel que es apreciado por el intelecto, pues en este caso es una valoración que el juez va a realizar para poder, en todo caso, aplicar la sanción que más considere que es la pertinente, siempre dentro de esos rangos. Entonces, dentro de los elementos del tipo, también tenemos el elemento normativo, el elemento descriptivo, que también es conocido como otros autores, como se los presentaba en estas diapositivas, como el supuesto de hecho, como la consecuencia jurídica, o también como normas primarias o normas secundarias. Pero esto, lejos de que los tiene que a ustedes confundir, ustedes tienen que tomarlos como sinónimos, que se refieren específicamente a lo mismo. Pero ¿por qué les presento esa variedad? Porque ustedes lo van a encontrar de diferentes maneras de acuerdo al autor. Entonces el autor se va a referir a elementos normativos o descriptivos del tipo en sus bibliografías, o se van a referir a normas primarias, normas secundarias, etcétera. Entonces, por eso es necesario tener un poquito más amplio cómo podemos encontrar estos máximos, si a ustedes les gusta, pues esas lecturas de autores o de aquellos libros que yo les he compartido, y que ustedes también puedan manejar esa información técnico-jurídico. Ahora bien, tenemos los delitos, o que es considerado el delito instantáneo. Maestrandos, ¿cuál es el delito instantáneo? O el tipo penal instantáneo, o el injusto penal instantáneo, va a depender del autor, pero corresponden a uno mismo, que es el delito. Es aquel tipo penal que se consuma en el momento, el que no puede prolongarse en el tiempo. Esto implica entonces que para que esto se determine es preciso atenerse al verbo rector, a esa característica del delito que en todo caso define la conducta o el resultado típico. Y el ejemplo típico sería el delito de homicidio. El delito de homicidio es instantáneo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que regula el artículo 123 de su Código Penal? Este delito. Y dice, quien diere muerte. La muerte es instantánea, ¿verdad? Es al momento de dar muerte. Por ende, se considera el homicidio, se considera al asesinato un delito instantáneo. Ahora bien, un delito permanente. ¿Qué tienen que entender ustedes como delito permanente? Porque en algún momento lo van a escuchar en algún libro, en alguna audiencia, etcétera. El delito permanente tiene una característica que con una sola acción
tipificada se prolonga sin ninguna interrupción en el tiempo. O sea que es un delito que se prolonga en el tiempo. En este caso, el tipo penal o el delito que nos ejemplifica esto es el delito de secuestro. ¿Por qué? Porque ese delito se consuma cuando una persona es detenida sin su consentimiento, se le tiene privada de su libertad y se le mantiene en cautiverio por un tiempo determinado. Este tiempo puede ser pequeño, mediano o largo, según querramos verlo. Pero esto o este delito es considerado un delito permanente. ¿Por qué? Existe o se prolonga sin ninguna interrupción en el tiempo. Maestrando o maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, doctor. Entonces, por ejemplo, cuando se alega o se enuncia, por ejemplo, en el tema de trata de personas, ese es un delito permanente porque ahí sí que línea del tiempo ininterrumpida desde la captación hasta prácticamente en sí la trata de la persona independientemente de la modalidad. Entonces, ahí sí se puede alegar que es un delito permanente o no se podría alegar. Si es por la misma persona que hizo sí que la captación, el traslado, la comercialización, y hay una serie de verbos rectores en todo el proceso, ¿verdad? Correcto, maestranda Indira. Excelente ejemplo. Así es. En el tema de la trata de personas o este tipo penal o este injusto penal, ¿verdad? Es considerado un delito permanente porque la persona sigue manteniéndose con esa acción que a ella la captaron o a él lo captaron, porque la trata no solo es para mujeres, sino también es para hombres, pero lógicamente se dan más en las damas, ¿verdad? Por el tema de la explotación sexual. Pero en este caso, o niños, niñas o adolescentes, todavía le agrego un poquito más, pero sí se da, se prolonga en el tiempo hasta que finalice ese tipo penal o finalice esa acción que le está permitiendo ser tratada de esa manera. Efectivamente, así es, maestranda Indira. Maestrando Carlos Arana, por favor. Sí, doctor, buen día. Sí, bueno. Yo tengo una duda, una gran duda, ¿va? En el tema de trata de personas y su explotación. ¿Cómo se llama? Explotación sexual, todo eso. Yo, por el ámbito laboral, me he dado cuenta, ¿va? De que no sé realmente cómo es la situación, pero yo veo de que estas personas que supuestamente son víctimas, ellas llegan por su propia voluntad a ciertos lugares, ¿va? Ya saben a qué van, pero sin embargo, digamos ya las organizaciones, estructuras criminales que se dedican a esto, bueno, lo reclutan y todo y viene ya una pena para ellos, ¿va? O sea, ¿cómo podría cuadrarse eso? Ciertas personas, para mí, llegan de forma voluntaria. Háblese de niños y adolescentes, pues que ellos sí, definitivamente es otro sistema, pero ya las personas ya mayores de edad. Correcto. Pensemos, no todos los casos van a ser voluntarios, ¿verdad? Como tampoco no todos los casos va a ser una trata de personas. Cada caso es en específico, pero lo que la ley prohíbe, lo que en este caso el delito de trata de personas que tiene varios verbos rectores, espero que nos dé tiempo en nuestro curso de Derecho Procesal Penal, ya sea 1 y 2, poder tener solo una clase de trata de personas. O sea, tiene muchas características este delito, pero dentro de ese delito es que se captan a personas para fines de explotación. O sea que el sujeto activo, que es la persona que comete el delito, tiene una finalidad y es explotar a esta persona. Pensemos, lo que más se visualiza es el tema de la explotación sexual, pero hay una serie de explotaciones. Está la mendicidad, por ejemplo, que es una explotación también.
que se utilizan a personas para que mendiguen, se capte dinero, y estas personas, lejos de ser beneficiadas ellas mismas con ese dinero, es para enriquecer a otras. Pero el ejemplo de la violencia sexual o de la explotación sexual, que es su pregunta, hay damas, en el ejemplo de las damas, porque hay explotación de niños, niñas y adolescentes, varones también, pero en el caso de las damas, que es lo que más se visualiza, estas personas son captadas, son engañadas, son llevadas en muchos casos con engaños. Entre ellos, les presento el caso de una cubana, era una dama que vivía en Cuba con otra serie de cubanas, que se les dijo que en Estados Unidos, ellas si salían de Cuba, iban a ser llevadas, en este caso, a un restaurante donde iban a ganar determinada cantidad de dinero. ¿Por qué es emblemático este caso? Porque fíjense que ella era una dama físicamente muy atractiva, o sea, era tan atractiva esta dama en específico que desde Estados Unidos una red de trata la pudo visualizar. Imagínense ustedes que desde Estados Unidos se enteren que existe una dama con determinadas características que necesitan llevársela para allá. Entonces se encarga esa red de enviar a personas que puedan convencerlo y que con el poder económico que ellos tienen, sacarla de Cuba, para ellos no es difícil. Lo difícil es que ella diga sí. Entonces empezaron a engañarla, que le iban a pagar a su familia varios beneficios. Lo cierto es que esta dama es traída, ella acepta, o sea, en ese momento ella acepta, ella dice sí, me voy. Pero ¿qué es lo que a ella se le prometió? ¿Qué se le dijo? Que se le iba a apoyar para que ella tuviera un trabajo lícito, un trabajo donde ella pues iba a ganar determinada cantidad de dinero de manera lícita. Pero resulta que, entonces ella se va, la llevan, y ya ella estaba siendo vendida antes de que ella sea llevada a Estados Unidos, iba a ser ya estaba siendo vendida a su mejor postor sin que ella lo supiera. Entonces resulta que cuando ella ya es llevada, ya existe una persona que es dueña, ¿verdad? Porque ya la trajeron. Entonces, cuando ya es llevada, ya ella dice, yo no vine a esto, ella se niega, pero ya es muy, ya no se puede hacer nada. Ya está en manos de esta red criminal. En este caso, pues ella es explotada sexualmente y en algún momento logra huir y es protegida por autoridades de Estados Unidos. Entonces se logra saber su historia y lo que se resalta de ello como son de astutos y sobre todo el poder político, el poder económico que tienen estas estructuras que son capaces de captar a diferentes damas, que es el ejemplo que estoy tratando, desde un país frente a otros en donde se puedan encontrar sus posibles víctimas. Y cómo ellos, ya sin tener, por ejemplo, a estas personas, ya están comprometiendo su integridad porque ya están siendo vendidas al mejor postor sin que ellos lo sepan. Entonces, eso es lo que castiga la norma, esa finalidad de explotación. Porque en el ejemplo, usted mencionaba, cuando una persona llega a determinado lugar, se retira voluntariamente, no tiene esa coacción, no tiene esa amenaza, pues ahí, si es una persona mayor de edad, ahí podría obrar lo que nosotros conocemos como consentimiento. O sea, ella consiente tener relaciones sexogenitales de forma voluntaria. Alguien podría decir, pero es un precio, pero se está consintiendo. Ella no tiene ningún tipo de coacción. Pero vean, en ese mundo son casos muy específicos que suceden, porque la explotación sexual a nivel de trata es a nivel mundial y sobre todo estamos hablando de estructuras criminales que tienen un alto poder político y un alto poder económico. Es tanto el poder político y económico que tienen estas estructuras que imagínense, ni los mismos estados
pueden combatirlas. Entonces, es por eso que se han creado convenciones para unir a los estados, que los estados comprendan lo difícil que es manejar estas estructuras debido a su alto poder político y económico. ¿Y por qué digo poder político? Porque las estructuras de esta naturaleza tienen sus raíces en el poder político. O sea, también del mismo Estado están haciendo un poder para ellos, se alimentan de ese mismo poder y por ende los Estados tienen que unirse para poder atacar a estas estructuras. O sea, el tema de la trata de personas es complejo, por eso es que se han creado órganos jurisdiccionales muy específicos, porque conlleva que esa especialidad y esa protección tenga que ser diligente, y no solo diligente, sino que el Estado pueda tener también esa capacidad de poder dar con los responsables. Ahora bien, alguien diría, ¿se puede dar con los verdaderos responsables? Es complejo, ¿verdad? Es complejo, porque estas estructuras trabajan desde otros países y buscan vínculos en los demás países. Esto implica entonces que los verdaderos autores intelectuales no se encuentran ni siquiera en determinado país, sino que están en otros países y están protegidos de un poder político y económico que en muchos casos supera la capacidad de los mismos estados. Bueno, pero como nuestro tema no es trata, pero sí es interesante, ¿verdad? El tema que nos tocó y abordó la distinguida maestranda, pero es válido porque nos permite aclarar algunas dudas. Maestranda Marcori, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Disculpe la pregunta. Fíjese que solo tengo una duda. ¿Se puede entonces, usted habló de las leyes en blanco, el fragmento de la norma, esas inconsistencias, digamos, en el tipo penal, ¿se pueden dar solamente en la ley penal sustantiva o también en la ley penal adjetiva? Perdone. Correcto. Sería maestranda la ley penal sustantiva, que es la que nos da las normas. Porque en el tema de los procedimientos, que es la segunda que usted me mencionó, estos procedimientos, aquí sí es el juez el que podría en algún momento, en ausencia de, poder suplirlo. Es básicamente, se da en las normas sustantivas, ¿verdad? Que es en donde están plasmados los delitos. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, para servirle, maestranda. En este entendido, entonces, también tenemos los delitos de mera actividad, maestranos. Ustedes así los van a conocer. Ustedes van a decir, bueno, ¿y estos cuáles son? En algún momento los tratamos. El delito de mera actividad está descrito porque en sus conductas, pues, no produce un resultado, no produce un daño visible normalmente, sino se produce con la realización de determinada conducta prohibida. Ejemplo, portar drogas. Aquella persona que porte para el consumo, pensemos marihuana, diríamos, esta persona, ¿qué daño le está haciendo a otros? Si él aporta y él, en todo caso, la tiene para su propio consumo. Podríamos decir en algún momento, él se está autolesionando su bien jurídico tutelado. Y de hecho así sucede. Pero estos delitos no causan un daño a un tercero, no causan un daño a la sociedad no causan un daño al Estado, pero sí causan un daño el solo cometerlos. Sí implica que la mera actividad de tenerlos, de portarlos, es considerado como un delito, porque los estados prohíben portar drogas, aunque una persona diga, pues es para mi consumo. Pues independientemente de ello, a esto le conocemos nosotros como delitos de mera actividad, que se cometen por la sola realización de una conducta prohibida. Entonces el Estado, o yo, señor Estado, dice o digo, se prohíbe portar drogas. La aportación ilegal de drogas es ilícita y se fija un tipo penal, un delito, que es la aportación para el consumo. Así se conoce este delito, aportación para el consumo. Entonces usted no puede portar drogas. Usted, varón, usted
Dama no puede. Si lo porta, es un delito de mera actividad. Lo mismo sucede con las armas de fuego, sin la licencia respectiva, por supuesto. Si usted va portando un arma de fuego que no tiene la licencia, usted podría decir, pero ¿a quién le hice daño por portar el arma? A nadie. Es más, solo la estoy llevando de esta casa hacia otra, puede decir usted. Sí, pero lo que el legislador le prohibió a usted es portarla. Usted no puede portarla. En todo caso, la puede portar a alguien que tenga la licencia. Pero si usted no tiene la licencia, no puede. Así, usted diga que no ha causado ningún daño. A estos delitos, maestrandos, les conocemos como delito de mera actividad, ¿verdad? Porque se realizan solo con no cumplir lo que el legislador estableció en la conducta prohibida. Y por último, maestrandos, y no menos importante, sino por el contrario, por eso lo dejé de último, es que tengamos claro cuál es la definición de los tipos básicos o de los delitos básicos o de los injustos penales básicos frente al tipo cualificado, frente al tipo privilegiado, porque esto lo van a encontrar ustedes también en algún momento en algunos autores que se van a referir al tipo básico, se van a referir al tipo cualificado, se van a referir al tipo privilegiado. Y explico lo siguiente. El tipo básico en el derecho penal es la figura más simple de un delito, que contiene los elementos básicos, ¿verdad? Esos elementos básicos del tipo, y de la cual emana algún tipo derivado, añadiendo elementos adicionales al mismo y agravándolo, cualificándolo, atenuándolo o privilegiándolo. Ya voy a ir explicando ello. Entonces, el tipo básico en el derecho penal tenemos al delito de homicidio. Y nos vamos a dar cuenta cómo del delito de homicidio se van a derivar otros similares, no el mismo, otros similares. Entonces, el delito de homicidio regulado en su artículo 123, pues quiero pedirle a algún maestrando que me apoye con la lectura de estos tipos. Su artículo 123, por favor, que podamos darle lectura. Algún maestrando que nos desee apoyar o participar, por favor. Artículo 123. Sí, el 123 es el que tiene una reforma, ¿verdad, doctor? Sí, sí, por Donde favor. dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al Correcto, homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. correcto, maestrando. Queremos que nos quedemos ahí. Si ustedes ven, y lo voy a seguir molestando, maestrando, muchas gracias. A la Pero orden. si ustedes ven, el tipo básico del dar muerte a una persona es el homicidio. Es básico no porque sea mínimo, no, es básico porque contiene elementos básicos del tipo. ¿Cuáles son esos elementos básicos? En este caso, sus características. Dice al homicidio, comete homicidio, quien, o sea, una persona, da muerte a otra. Entonces, eso es lo básico del tipo. Por ende, el delito de homicidio es considerado un tipo básico. Ahora bien, el tipo cualificado. ¿Qué quiere decir cualificado? Es aquel que, por estar rodeado de circunstancias agravantes, es reprimido con una sanción mayor que la que corresponde al delito simple de su mismo tipo o categoría. Entonces, el tipo cualificado se desprende de ese tipo básico, que es el homicidio, pero es cualificado porque existen circunstancias que agravan esa comisión del delito. O sea, ya no solo es dar muerte violenta a una persona, sino que ahora se le dio muerte violenta agravando esas circunstancias. Entonces, el tipo cualificado del homicidio es el asesinato. Es el asesinato como tal. Entonces,
Maestrando, por favor, a su artículo 132, por favor, de su Código Penal, si me pudiera apoyar dándole lectura. Claro, con mucho gusto. En este momento. Dice, asesinato, artículo 132. Comete asesinato quien matare a una persona. 1, con alevosía. 2, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. 3, por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. 4, con premeditación. 5, con ensañamiento. 6, con impulso de perversidad brutal. 7, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. 8, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Bueno, si gusta leo lo final que dice la frase subrayada, o sea, todo lo que se refiere a la pena de muerte fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en sentencia del 11 de febrero de 2016. Sí, muchas gracias, maestra, muy amable. Todavía lo voy a molestar con algo último, pero en este caso, entonces pueden ver el tipo básico del homicidio, porque aquí estamos poniendo el ejemplo de homicidio. Pueden haber otros delitos como son las lesiones. Si nos da tiempo, lo vamos a poner ese mismo ejemplo, pero el tipo básico es aquel que contiene elementos básicos, ¿verdad? Ejemplo, homicidio. Ahora, el tipo cualificado es aquel que se desprende de ese tipo básico. En el ejemplo que ponemos, homicidio. ¿Por qué? Porque es cualificado, porque existen circunstancias que agravan sus elementos. O sea, no es lo mismo sancionar un homicidio que sancionar un asesinato. Diríamos que sí tienen algunas características similares, que en este caso es darle muerte a otra persona, ¿verdad? Pero el homicidio es una muerte regulada de elementos básicos. El asesinato requiere de elementos agravantes, como los que describía el maestrando anteriormente en el artículo 132. Y si ocurren esos elementos que agravan, entonces ya no estamos hablando de un tipo básico, estamos hablando de un tipo cualificado. Y por ende, la sanción es mucho mayor a la del tipo básico. Se recordarán ustedes que el homicidio tiene una sanción de 15 a 40 años y el asesinato tiene una sanción de 25 a 50 años. ¿Es darle muerte a una persona uno frente a otro? Sí, pero lo diferencia esas circunstancias agravantes, ¿correcto? Entonces venimos hablando de un tipo básico, venimos hablando de un tipo cualificado y venimos hablando ahora al tipo privilegiado. Y ojo, el tipo privilegiado es el tipo, en este caso delictivo, que resulta atenuado. De esto resulta lo privilegiado y acompañado de una pena típica inferior, por menor grado del injusto o de culpabilidad, lo anterior frente a un tipo base. En este caso, entonces, el tipo privilegiado es que, como resulta atenuado, o sea, atenuar es disminuir,
se disminuye sus efectos por una circunstancia que lo privilegia. Es por ello entonces que también se le da muerte a una persona, pero ahora se le privilegia con una sanción inferior a la del tipo básico porque es atenuado, es porque existen circunstancias que todavía son inferiores al tipo básico. Entonces, el ejemplo es el homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Cuál es la sanción según el artículo 124? Ya voy a dar algunas participaciones, ¿oyeron? Guárdenme sus dudas para en un momentito. Pero maestrando que me está apoyando, por favor, podamos darle lectura ahora al artículo 124 de su Código Penal. Artículo Claro, con mucho 124. gusto. Dice, pero ahí habla de homicidio cometido en estado de emoción violenta. Así es, por favor. Artículo 124. Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Muchas gracias, maestrando. Muy amable. Solo como un pequeño Sí. comentario, perdone doctor, por eso es que un caso muy emblemático, la persona ha estado solicitando que se le pueda cambiar ese delito, ¿verdad? Ahora comprendo por qué. Muchas gracias, solo un comentario. Gracias. Correcto, maestrano, ¿no? Y si tiene alguna otra duda, guárdenmela, ya voy a abrir ahorita el espacio para sus dudas. Vean, el tipo privilegiado entonces del homicidio, porque el tipo básico es el homicidio, según el ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? Yo ya les dije, pueden existir otros delitos básicos, cualificados y privilegiados, pero estoy poniendo el ejemplo del homicidio. El homicidio frente al asesinato es darle muerte a una persona. ¿Qué los diferencia? Las circunstancias básicas del homicidio, agravantes del asesinato, por ende se agrava la sanción, y en el tipo privilegiado ocurre lo contrario, el otro extremo, ¿verdad? Que en este caso, entonces, por una circunstancia atenuada, o sea, una situación específica, todavía es menor al tipo básico. Por ende, la sanción del tipo privilegiado es menor. Entonces, si ustedes ven su artículo 124, que es el homicidio cometido en estado de emoción violenta, dentro del mismo la sanción es de 2 a 8 años. Pero ¿cuál es el supuesto de hecho? Quien matare a otro. O sea, es dar muerte siempre a una persona, pero en este caso es encontrarse en estado de emoción violenta. Ahora, el estado de emoción violenta no es sencillo acreditar, maestranos. Eso no es sencillo. Tienen que haber diferentes tipos de dictámenes periciales que pueden acreditar el estado de emoción violenta. Pero no solo es que yo lo diga, no solo es que yo me encontraba en ese momento de esa manera, esto debe de ser diagnosticado por peritos de la medicina que en todo caso deban establecer que esto sucedió. Pero si se establece, si se acredita, estamos ante un tipo privilegiado, ¿verdad? Es por ello que la doctrina nos presenta tipos básicos, tipos cualificados, tipos privilegiados. Podríamos poner el ejemplo de las lesiones. Lesiones leves sería el tipo básico, el tipo cualificado sería las lesiones gravísimas, porque son cometidas con mucha mayor agravantes, y el privilegiado sería una falta contra las personas, que es un tipo penal sumamente inferior que conlleva una sanción menor. O sea que hay otros tipos penales que podemos poner de ejemplos, pero lo que a mí me interesaba es que utilizando el homicidio puedan entender y diferenciar entre un tipo básico, entre un tipo cualificado y entre un tipo privilegiado. Maestrandos, entonces, escucho algunos aportes, algunas dudas. Maestrando Marlon Martínez, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Acá en estado de emoción violenta podría ser, por ejemplo, un esposo que encuentre a su esposa
teniendo relaciones sexuales con alguien más, y en ese momento, si él anda armado, podría desenfundar y matar ya sea a ambos o a alguno de los dos. ¿Podría esto encuadrar en el delito de estado de emoción violenta? Maestrando, sí sería un ejemplo de lo que en algunos casos se ha diagnosticado como estado de emoción violenta. Pero no solo es la acción, sino se tiene que un perito poder determinar, o peritos determinar si efectivamente sí existió un estado de emoción violenta. Y con esto finalizo, con este ejemplo para darle respuesta a su interrogante. Existió un caso en donde efectivamente el esposo encontró a la esposa de esa manera, él nunca se lo esperaba, era una persona pues muy comprometida en su hogar, muy diligente, muy responsable, etcétera.